Y nuestra invitada, afortunadamente gracias a la tecnología, es la doctora Aída Díaz Tendero. Es profesora e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. Ya tiene un ratito viviendo fuera de México. Y el tema que tenemos para conversar con ella es el de los derechos humanos en Latinoamérica y la vejez. Te doy la más cordial bienvenida, Aída. Un abrazo cariñoso hasta allá. Bienvenida. Muchísimas gracias, Patti. Es un enorme placer estar contigo una vez más y bueno, y vernos, como dices, gracias a la tecnología, poder estar cerca, ¿no? Eso me gusta mucho. Oye, hace algunas semanas estuviste en relación con una exposición que se hizo de los derechos humanos en el mundo, en Europa, en el Caribe, pero a nosotros nos interesa Latinoamérica. ¿Cómo nos miras desde tus largos años de estudio sobre este tema? ¿Cómo nos miras en Latinoamérica respecto a los derechos humanos de las personas mayores? Sí, verdaderamente la región de América Latina y el Caribe es una región de vanguardia en términos de protección de los derechos humanos de las personas mayores. Un poco para ver el transcurrir del proceso de protección de los derechos humanos. Inicialmente, los derechos humanos inician con tratados, con normatividades que protegen a todos los ciudadanos, ¿no? Pensemos en la Declaración de los Derechos del Hombre, Ajá. pensemos en instrumentos de esta índole, donde lo que se pretende es equiparar y reconocer que todos los individuos somos iguales y que todos merecemos el respeto a nuestros derechos. Pero el derecho internacional da un paso más allá cuando se enfoca en instrumentos específicos para determinados grupos de población. Entonces, en este sentido tenemos instrumentos, tratados, como por ejemplo la CEDAW, que protege los derechos de las mujeres, eh, el tratado que protege a los migrantes y sus familias, el tratado que protege a las personas con discapacidad, y tenemos, por supuesto, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Ujú, ujú. Se trata de el primer instrumento, digamos, el primer tratado a nivel global que protege específicamente a las personas mayores. El nombre que preferimos, digamos, en la región desde el punto de vista de los derechos humanos es persona mayor, aunque por supuesto adulta mayor, persona adulta mayor, en fin, se aceptan igualmente. Ujú. Este tratado ha sido el primero, como digo, en la historia de los derechos humanos de las personas mayores. Se firmó en 2015 en el seno de la OEA, en Ujú, ujú, Washington, ujú. y gracias a la ratificación de México, que por cierto, Es el décimo. ya nos tardamos Ajá. porque se adelantaron a nosotros países como Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Colombia, y nosotros quedamos muy atrás, pero finalmente el mes pasado se logró en México esta ratificación por parte del Senado mexicano y entonces ya entra en vigor esta convención, entra en vigor no en términos normativos, es decir, no como tratado, que como tratado ya había entrado en vigor, sino que lo que ahora entra en vigor, que es totalmente novedoso y que está por iniciar, lo veremos ya a partir del Ujú. 2023 y del 2024, son los mecanismos de seguimiento. Mecanismos de seguimiento quiere decir los dientes, esto es, que si un país no cumple con esos derechos protegidos de las personas mayores que contiene el tratado, existen mecanismos, existe un comité de estados que va a requerir, que va a exigir al país que cumpla con esos derechos que protege la convención. Entonces, en ese sentido, estamos en un momento
muy bueno. Ujú, ujú. Ahora bien, América Latina, como digo, curiosamente, está muchísimo más adelantada en términos de derechos, en términos de tratado internacional, que regiones como Europa, por ejemplo, Ujú. aunque nos llame mucho la atención. En Europa están más desarrolladas las políticas públicas, están Sí. más desarrollado el Estado protector, el Estado social, digamos, hay mejores pensiones, hay mejor sistema de salud pública, pero en términos de derechos estrictamente, América Latina está a la vanguardia y esto es un tema que se debe al empuje tan rotundo y tan fuerte durante décadas de trabajo. A mí me consta, porque yo lo he vivido en México durante muchos años, de muchos actores, pensemos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones de los derechos estatales, por supuesto la academia y el importantísimo peso de las organizaciones de la sociedad civil, que Exacto. han hecho un trabajo enorme, todas las ONGs dedicadas a personas mayores, empujando esta agenda que finalmente para México, felizmente, ha resultado en esta ratificación. Es decir, que ya para México es derecho obligatorio. Ujú. Está al mismo nivel que la Constitución. Y Ah, por ende, los ujú. jueces están obligados a aplicarlo y los jueces de todos los niveles. ¿A quién le correspondería, Aida, difundir todos estos derechos a los que tenemos acceso las personas adultas mayores? Muchas personas no saben que tenemos derecho a la salud, a la vivienda, a la intimidad, al trabajo remunerado, por favor. ¿A quién le corresponde hacer divulgación, difusión, informarnos sobre estos derechos? Muy buena pregunta. Ante todo, le corresponde a los organismos que protegen a los ciudadanos. Oh, muy Estaríamos bien. pensando los ombudsperson, ¿no? En el caso Muy bien. nuestro, en el caso de México, sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales. Excelente. Esa sería, digamos, el órgano esencial a quien corresponde. Pero por supuesto le corresponde a todo el Poder Judicial de la Federación. En ese sentido también hay que celebrar que México acaba de publicar a finales de 2022 un manual para casos de personas mayores. Este es un manual que se hizo para jueces, para instruir a los jueces, para mostrarles con casos prácticos cómo aplicar la perspectiva de persona mayor, cómo aplicar el derecho específico de personas mayores, el derecho de la convención, esta convención, este tratado del que estamos hablando Sí, sí, latinoamericano, sí, sí, sí. para proteger de manera específica los derechos de las personas mayores. Es decir, un libro que tiene como objetivo que los jueces de todos los niveles, cuando están frente a un caso en el que la víctima es una persona mayor, sepan de qué manera tienen que abordar el caso, qué contemplaciones tienen que tener en la prueba, tienen que tener en la sentencia, en fin, todo el conjunto de instrumentos necesarios para aplicar esta perspectiva de persona mayor. Entonces, esto también es muy importante. Oye, ajá. Afortunadamente, sí. No, afortunadamente, ¿qué? Perdón, te interrumpí, ¿sí? Sí, afortunadamente las publicaciones que generan tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Corte son de descarga gratuita. Okey. Entonces, bueno, con mucho gusto les comparto al finalizar el programa estos enlaces que permiten esta descarga de estas publicaciones Excelente. y sobre todo, en qué otro ámbito también es muy importante que volquemos estos derechos de las personas mayores en el ámbito comunitario y en el ámbito familiar. Es Ahí decir, ajá, sí, sí.
Es que te iba a decir, nos queda un minuto nada más Ok. de conversación y yo quisiera que nos dijeras cuál es el principal reto. Ya tenemos leyes, estamos en avanzada, estamos consideradas las personas adultas mayores. ¿Cuál es el reto mayor? 50 segundos, por favor. Sí, el reto mayor para las personas mayores es, yo creo, conocer sus Eso, derechos, eso. que en su entorno los conozcan. Para ello invito a todos a que lean la convención o lean todos los materiales y los folletos que sintetizan, ¿no?, un tratado que es un poquito extenso y que se comprenda que los derechos humanos se deben de ejercer en todos los planos de la vida, ¿no? Mencionabas ahora el derecho a la intimidad. Bueno, desde ese derecho que que se hace real en el ámbito doméstico o en el ámbito de las residencias, en el caso de personas que Claro. están en instituciones de cuidados de largo plazo, y en todos los planos de la sociedad. Es decir, los derechos humanos se aplican y se ejercen en mi familia, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi ámbito y en mi país. Aida, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, la generosidad de estar con nosotros y ojalá nos vayamos compartiendo los avances que vamos a ir teniendo en materia de derechos humanos para las personas adultas mayores. Te mando un abrazo que atraviese el océano, así de grande y así de fuerte.